Bienvenidos una vez más a nuestro devocional en casa, su historia, nuestra historia. Hoy estamos llegando al final de esta miniserie en el libro de Salmos con Juan Carlos Quintero. Así es, que hemos llamado Oraciones y Cantos del Pueblo de Dios. Entonces este libro, hablábamos desde la introducción, un libro de un compendio, una biblioteca, un templo andante de adoración al Señor, Así es. de cantos al Señor, de oraciones al Señor, Que se todas usaba- cantadas. Que se usaban tanto en las celebraciones en el templo, ¿cierto? Como por las familias en los hogares o en el peregrinaje. Cada vez que el pueblo iba al templo de Jerusalén A celebrar a Pascua. celebrar, exactamente. Bueno, Juan, hoy llegamos a este final de la serie con el Salmo 111. Salmo 111. Y hemos titulado este mensaje del día de hoy, esta reflexión, como Dios envía redención a su pueblo. Es decir, vamos a meditar hoy en este Salmo del Dios Redentor. Así es. Dale. Dice el Salmo 111, Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Precioso Salmo. Precioso. Juan, este Salmo nos hace un despliegue hermoso de atributos del Señor. Así es. Daré gracias al Señor porque inicia diciendo lo que estabas hablando al principio de este episodio, y estos salmos son también las canciones que se cantan en la congregación, que se cantan como pueblo. Y aquí inicia diciendo así: daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación. Así es. Entonces, precisamente como hablábamos al inicio de esta miniserie, era un desafío ubicar qué salmos vamos a compartir, en qué salmos vamos a meditar, pero este precisamente está enfocado en eso, como comunidad, como iglesia local, que hacemos parte del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios. Arranca con una palabra que quizá a muchos nos la han dicho de manera despectiva: aleluya. Este es un aleluya. Ay, ahí están los aleluyas, y mire, y cómo no recordar. Pero esta palabra lo que significa es como una abreviatura de alaben a Yah, porque Yahvé es el nombre en hebreo de Dios. Entonces, esa palabra aleluya es como un mandato: alaben, Es una expresión de alabanza. exalten, magnifiquen a Yahvé, que es nuestro Dios. Y como esas hay muchas otras palabras que usamos a veces en la adoración, como una doxología, que no es más que una alabanza, una expresión de alabanza a Dios, y que muchas veces contiene o exalta la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero precisamente en este salmo, que nos dice que Dios envía redención a su pueblo, más adelante en el versículo 9, Él ha enviado redención a su pueblo. Vamos a ver cómo podemos nosotros confesar aquí, qué podemos confesar acerca de precisamente de por qué como pueblo de Dios necesitábamos su redención, de qué necesitábamos ser redimidos.
Juan, mira que yo aquí pensaba en que nosotros pensamos en la redención, Él ha enviado la redención a su pueblo, pero nosotros somos un pueblo con muy poco temor de Dios, que lo cita aquí en el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y somos un pueblo que en ocasiones ve la redención del Señor como tan poca cosa. Como que yo tengo que seguir haciendo cosas porque pues lo que Dios ha hecho no le alcanza a los juicios de mi corazón la obra de Dios, y seguimos luchando con culpa y seguimos luchando con el entendimiento del temor del Señor, tal vez poniendo en otras personas cargas que el Señor no manda poner, porque el Redentor de nuestra vida ha sido Él, no nuestras obras. Así es, y que muchas veces eso se da, esa falta de temor del Señor se da en el corazón del ser humano por la autojustificación, la autojusticia, nos autojustificamos de que somos muy buenos, no hemos matado a nadie, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se suelen escuchar o solemos decir como seres humanos para no reconocer nuestra necesidad de Dios, de un Salvador. Sí. Ese sería un motivo principal de la falta de temor a Dios que podemos confesar. Mira que pensando aquí en la adoración, hermano, este salmo es completico, o sea, de atributos, y se desborda el salmista aquí en el Señor. Mira, por citar solo uno, en el versículo 2, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad de su obra, y su justicia permanece para siempre. Busque usted otro, a ver, que aquí lo que hay para adelante es atributos del Señor. Clemente y compasivo es el Señor. Mientras te escuchaba, recordando aquí las alabanzas viejitas, como decimos con cariño. Sí. El te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Grandes son tus Uy, esa canción, hermano, yo la escuché cuando tenía como 8 años. Sí, y aquí está precisamente eso. Podemos alabar a Dios por eso, por la grandeza de sus obras, porque como lo expresa el apóstol Pablo, que nadie, ningún ser humano tiene excusa para no creer en Dios, porque la obra de su creación, la naturaleza, el firmamento, las estrellas, los mares, los animales, el mismo ser humano como creación de Dios, muestra y nos revela la gloria y la grandeza de ese ser creador y único que es Dios. El 7 dice, para que oremos, las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Oremos al Señor, Juan. Así es, Señor, pedimos en esta hora en confesión, poniéndonos de acuerdo en lo que estábamos meditando, de que nos falta temor de ti, de Dios, del Dios de la Biblia, el Dios que se revela a través de las páginas de la Sagrada Escritura. Y ese temor, esa falta de reverencia, de acercarnos a ti, se da por siempre colocar delante de nosotros la autojustificación, de creernos tan buenos que no necesitamos de un Redentor, o por creer muchas veces que con solamente escuchar música cristiana o música de Dios, ya somos hijos de Dios, o por, como está ahorita en auge, el percibirse como cristiano, como enseñaba el pastor Efraín recientemente en una de las predicaciones del domingo, percibirse como cristiano simplemente por actividades como estas, como escuchar música o como reunirse con cierto grupo de cristianos o tener cierto lenguaje cristiano o ir o asistir a una comunidad cristiana, desconociendo que el temor a ti implica rendir nuestra vida a ti y que solo es posible adorarte, adorar al Dios de la Biblia a través del Espíritu Santo de Dios, cuando en arrepentimiento y fe entregamos nuestra vida a ese Redentor, a ese Rey y Salvador que nos revela la Escritura. Perdónanos por eso, Señor, y ayúdanos a tener temor reverente por ti y hacia ti,
Y te adoramos, Señor, porque como decía Alexis, la grandeza de tus obras nos revela lo incomparable que es tu poder y tu grandeza. A través de la creación nos muestras lo grande y lo maravilloso que tú eres. También que eres clemente y compasivo. Te adoramos por eso, Señor. Porque en otro de los salmos dice que tú no nos has pagado conforme a la multitud de nuestros pecados, sino que eres clemente y compasivo, como dice aquí en esta palabra. Señor, recibe pues toda la adoración, toda la alabanza, el reconocimiento y la exaltación de parte de tus hijos, de tus hijas, que estamos conectados en este devocional en casa. Y llama, Señor, a salvación, a redención a aquellos a quienes tú estás llamando, Señor, para que sean parte de tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos una pequeña pausa para meditar en una canción y ya regresamos. ¿Cuál va? Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. ¿Cuántos pueden decir? Continuamos en nuestro devocional en casa, el último devocional en casa del libro de Salmos que hemos venido meditando esta semana. Juan, estamos meditando hoy en el Salmo 111. 11. Así es. Que Pensemos en súplica y yo quería pensar en el versículo 2. Léelo y pensemos en súplica. Versículo 2 de Salmo 111 dice: grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Y el 3 dice: esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. A mí ese punto de buscadas, las obras del Señor, las grandes obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Hermano, hay que pedirle al Señor deleite en Él. Yo me pongo a pensar en cómo nos ponemos cuando estamos en un partido. Cuando está jugando el equipo que nos gusta. La selección, pues, para no Sí. herir susceptibilidad. Para no herir colores ni nada de colores paisas. Pero sí para pensar en, juega nuestra selección en un mundial. Nos ponemos la camiseta, organizamos la casa, preparamos a los hijos, compramos comida. Estamos ahí varias horas antes del partido, en el partido, y el gol nos hace gritar y llorar y salir por la puerta, por el balcón a tocar la bubucela. Sí. ¿Cierto? Nuestra emoción. O Ajá. vamos a un partido, o la indignación política por estos días que estamos así, nos hace casi que gritar y pelear. Pero aquí habla que la gente que se deleita en las obras del Señor las busca. Habla de ese anhelo, habla de esa expresión de necesidad, de fuerza. Nosotros no somos así. Que pedirle al Señor, ¿qué le pedimos al Señor? Ahí le podemos pedir al Señor como se lo pedía el rey David. El salmista decía: Señor, yo me alegraba con los que me decían vamos a la casa del Señor. El Salmo 42, por ejemplo, dice que mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo estaré en tu presencia, en tu santuario, para contemplar tu hermosura y tu santidad? Entonces nos falta mucho eso, pero Pedirle fervor al Señor. Exacto. Y una palabra muy linda que es devoción. Devoción. Pedirle a Él que nuestro corazón se Arda por Él. verdad. Sí. Sí, así como pues nos emocionamos, y si bien el libro de Salmos ya lo habíamos hablado anteriormente, que pasa por todas las
emociones del ser humano y o sea, Las saca. exacto. Y con Dios la adoración no debe ser movida por nuestras emociones, ¿cierto? Que muchas veces pasa eso. Sino fundada en él. Pero tampoco las podemos ocultar porque Dios nos creó con esas emociones y podemos expresarlas, y eso es lo que encontramos en los salmos: un lamento, una queja, Señor, esto, sobre los enemigos. Pero si bien no pueden estar fundamentadas ahí, porque ese no es el fundamento de nuestra adoración a Dios, ¿cierto? Sino esa obra que, como estamos leyendo, es la que Él trae para su pueblo. Es como una frase que escuchaba y es como: no adoramos por lo que sentimos, sino que adoramos hasta con lo que sentimos. Así es, y adoramos a Dios por lo En que Él medio de es. todo eso. Pero adoramos al Señor es por lo que Él es, no por nuestros sentimientos. Así es. Juan, y tú tenías 2 textos Sí, para pensar un poco en las acciones de gracias. Sí, es decir, cómo vivimos ya con esta hermosura, este salmo que nos dice las obras del Señor, que son grandes y hermosas. como esa capacidad de asombro, así como un niño que se asombra por algo nuevo, por algo que, La redención. del por Señor. ver, no sé, una flor, un animalito, cómo nosotros podemos como iglesia, porque este salmo es muy aplicado a la iglesia local, aquí por ejemplo en Rey del Estadio, donde el Señor nos permite ser parte de esta comunidad. Vamos a reflexionar rápidamente en Efesios 5:19. Tú lo Yo lo tienes tengo por allí. aquí. Sí, Efesios 5:19. Que es la forma práctica también en acciones de gracias, como podemos poner en práctica este salmo. Es decir, ya cerrando este tiempo de devoción en salmos esta semana, quiere practicar salmos con sus hermanos. Quiere Así practicar estas alabanzas y vivir el libro de los En salmos. la compañía de los rectos y en la congregación, como Es- dice aquí el salmo. Dice así: hablen entre ustedes con himnos, con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Es decir, hermano, reúnase con sus hermanos y cante y adore al Señor con himnos, con cánticos espirituales, con salmos. No solo aquí el domingo, en su casa, En los rebaños. en los rebaños. Sí, esto pues nos recuerda eso, la necesidad que tenemos, como dice la Escritura, de que no dejemos de congregarnos. Por favor, no deje de congregarse en su iglesia local, con su familia de la fe. Asista mientras la salud se lo permita, mientras el tiempo, los recursos se lo permitan. Querido amigo, hermano, acérquese. Sabes que tienes una comunidad aquí en Rey del Estadio, Cantar que somos con los una hermanos. familia, cantar, ver cómo el hermano te edifica cuando ves cantar al otro con esa devoción, a pesar, como decías ahorita, de las dificultades, y en medio de esas situaciones cantando con ganas, así como decías ahora, cuando uno canta un gol, uno no lo canta de pa' adentro, eso sale porque sale. Que ese mismo asombro que sentimos por la revelación que Dios nos da en su palabra acerca de quién es Él, de cómo Él desea que lo adoremos, como dice en Juan 4, pues que lo pongamos en práctica aquí, que la manera más práctica es esa. Y ahí en Colosenses, ¿qué tenés? Contame. Colosenses 3:16, bueno, lo voy a leer desde el 15, dice: que la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, es decir, la iglesia de Cristo, y sean agradecidos. Y que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Muy parecido a Efesios 5. Efesios 5, Nos está 19. diciendo, así se vive la iglesia. La iglesia canta junta. Exacto. La iglesia adora junta. Así La es. iglesia se instruye, Edifica, se se edifica, se fortalece. regaña un poquito también. Claro, es parte en de amor, es decir. somos una familia en Eso. amor. Y Y para enfocarnos un poco también, porque no es solo la adoración Sí. aquí, sino que esto Dios nos está preparando acá cuando empezamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender más esto de qué es la adoración, cómo debemos de adorar al Señor,
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo principal? Que es Él exclusivamente, y no nuestras emociones o deseos o gustos personales, sino la edificación de su iglesia, y que hay un futuro, una eternidad que nos espera, donde también lo vamos a adorar, no quizá con arpas y cositas y con alas como a veces nos pintan, pero si usted quiere profundizar en eso y ver cómo Dios nos está preparando para la adoración en la eternidad, hermano, léase Apocalipsis 7. Entre los versículos 9 y 17 habla de los redimidos, y ahí vamos a entender ¿Cómo mejor será esa alabanza? cómo va a ser eso, cómo es adorado Dios en los cielos por los ángeles, serafines, querubines. Y uno dice, si así es en el cielo. Este Juan ve esta nueva creación y la ve llena de personas de todas las culturas, sonando Todos, música pueblo. de toda parte, adorando al Señor con todo. Dice que en ese contexto ya es donde no van a haber lágrimas, no hay tristeza, no hay Así dolor. es. Si ahora adoramos en Enfermedad. medio de nuestra humanidad, el Señor nos está preparando para un momento de adoración Glorioso. en el que ya no va a haber nada de pecado, Nada que nos impida adorarlo como Él desea ser adorado. y verlo en toda su majestad. Así es. Así que este devocional de hoy y esta semana de Salmos nos anime a algo, y es que el próximo domingo en la iglesia, Así es. cuando estés en un rebaño con los hermanos, en una reunión con amigos, y La familia. adoremos al Señor con ánimo, de verdad. Juan y yo, que hemos compartido en el Ministerio de la Alabanza y hemos estado ahí en algunos momentos coordinando, es un deleite muy grande cantar con la iglesia, Así es. escuchar a la iglesia cuando con toda su devoción, con toda su emoción también, adoramos al Señor, Su fervor. con el fervor. Esa palabra es muy linda. Y con el entendimiento de para quién lo estamos haciendo. Es que si lo conocemos ¿Cierto? por su palabra, lo vamos a adorar con pasión. Y porque eso es lo que Él espera, de escuchar la voz de su iglesia, escuchar a su pueblo alabándolo a través de todas Y él salmos. habita en medio Ahí está. de las el alabanzas de su pueblo. Juan, gracias por esta No, semana, hermano. Una bendición, y muy animado a continuar adelante conociendo más, no solo el libro de los Salmos, sino toda la palabra para Hermano, despídanos en adorar oración. al Señor. Bueno, Señor, gracias por permitirnos adorarte, suplicarte, Señor, que nos sigas dando esa capacidad de asombro y que se vea manifestada, Señor, en que cuando comprendemos la revelación tuya a través de tu palabra, nos lleva, Señor, digámoslo así, una nueva dimensión en nuestra adoración personal y corporativa como iglesia local. Que así sea, Señor, para tu gloria, para el bien de tu iglesia. Que las personas que quizás están viendo esto por primera vez y es primera vez que escuchan un mensaje como este, entiendan que también fueron creados para adorar, y que el único objeto, el único Dios verdadero para adorar eres tú. Que puedan venir también en arrepentimiento, en confesión y creyendo, Señor, que tú los has creado para adorarte. Porque no es posible que ningún ser humano te adore si no es a través de Jesús, a través de su obra de redención, como lo leíamos ahorita, y que te dé la gloria a ti, Señor, que reconozca su condición. Oramos pues con acción de gracias, que nos ayudes, Señor, en cada celebración, no solo este próximo domingo, sino en cada oportunidad que nos des de alabar, que tus alabanzas estén en nuestra boca para que otros conozcan quién eres tú, Señor, y que podamos en todo momento darte la gloria, que como iglesia cuando nos reunamos te adoremos con pasión, con fervor, con ganas, con el ánimo, el deseo y el entendimiento de para quién lo hacemos y quién es la motivación y el único protagonista y el único digno de recibir toda la alabanza cada vez que estamos reunidos como iglesia y como familia. A ti pues sea la gloria, Señor. Gracias por este tiempo devocional. Queridos amigos, hasta una próxima oportunidad. Ya vendrá una nueva miniserie dentro de esta gran serie de Su Historia, Nuestra Historia. No te la puedes perder. Y comparte, suscríbete a este canal. El Señor te bendiga. Un fuerte abrazo.